Emmanuel Stills. Emmanuel Stills es periodista, corresponsal del periódico Liberación de Francia, también corresponsal para la radio de Francia, Bélgica y Suiza. Es autora de un libro muy interesante que se llama El Teatro del Engaño, en donde sostiene, entre otras tesis, que la banda de los Zodíacos es un verdadero mito. En fin, que fue una puesta en escena la captura de los implicados de Florence Cassés, de Israel Vallarta. Fue apenas una ínfima parte de una gran pantomima, es lo que dice Emmanuel Stills en su libro El Teatro del Engaño. Emmanuel, muchas gracias por permitirnos esta comunicación a través de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, y muchas gracias a ti y saludos a tu auditorio. Muchas gracias, Emmanuel. Pues hoy hemos estado pendientes de lo que has estado tuiteando. De hecho, desde ayer, cuando tú hiciste, digamos, un hilo a través de las redes sociales diciendo que no hubo ninguna tortura, según te dijo Luis Cárdenas Palomino en una entrevista que le hiciste en mayo de 2009, y luego sigues con todo eso, y todo esto se está contenido en tu libro El Teatro del Engaño, en donde dices que todo esto es una pantomima, es una farsa. Sí, efectivamente, o sea, yo en 2009 empecé precisamente a investigar el caso de Florence Cassés y más adelante concentré mi investigación sobre el caso de Israel Vallarta. Cuando empecé éramos un grupo de corresponsales también para la prensa francesa, Andiña y Leonor Mayún, mis compañeras, y claramente había un interés por parte de nuestros medios por el caso de Florence Cassés, ¿no? Principalmente en 2009, ¿por qué? Porque fue cuando se dio ese conflicto entre el presidente Calderón y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que visitó México, pero en un ambiente bastante enrarecido, porque pues el presidente francés estaba reclamando el traslado, estaba defendiendo a Florence Cassés y estaba reclamando su traslado a Francia, ¿no? Sí. Entonces, yo en esa época empecé a investigar este caso, efectivamente. Pero empezando con esa investigación, rápidamente yo solicité esa entrevista con Luis Cárdenas Palomino, porque él, recordemos, aparece en las imágenes del montaje, ¿no? De hecho, aparece un poco mejor para los que quieran buscar. En las imágenes de TV Azteca se le ve mejor su rostro que en las de Televisa. No solamente es el personaje que abre la puerta en la casa de Israel Vallarta, ese 9 de diciembre de 2005, para que entren los agentes de la ASI, pero además él está también ejerciendo presión física, digamos, torturando en vivo en televisión a Israel Vallarta para que vaya contestando a las preguntas de los periodistas, más bien interrogatorio, diría yo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo en mayo de 2009, ya son 4 años más tarde, o 3 años y medio, yo lo entrevisto y precisamente le voy cuestionando sobre ese tema y sobre los informes que existen de los peritos médicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a los 3 o 4 días de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassés, ellos tienen la oportunidad de visitar a Israel Vallarta en la casa de arraigo y hacen un informe donde detallan realmente todas las huellas de tortura que tiene Israel Vallarta, ¿no? Entre otras, las huellas que son producto de objetos conductores de electricidad, o sea, que recibió toques, ¿no? Y él es decir, Luis Cárdenas Palomino te mintió cuando en la entrevista que le hiciste en 2009, él negó que haya sido Israel Vallarta sujeto de tortura. Fue más allá, negó que existieran esos informes. O sea, porque yo en ese momento le pregunto, estamos hablando de que le pregunto sobre la credibilidad que tienen las declaraciones de Israel Vallarta. Yo en ese momento no llevaba mucho en esa investigación con mis compañeras y no teníamos una idea muy clara todavía de la amplitud de ese montaje y de la fabricación de las bandas. A eso se dedicaba Luis Cárdenas Palomino, ¿no? A fabricar bandas de secuestradores. Entonces yo en ese momento le preguntaba qué credibilidad daba a estas declaraciones, a esta supuesta confesión que fue realizada bajo tortura, le digo, y entonces ahí se pone nervioso y me dice, no, pues es que no hubo ninguna tortura en ese caso, no hubo ninguna tortura demostrada, me dice. Y entonces le menciono esos informes de la CNDH que están en el expediente desde el tercer día del caso, digamos,
que fue cuando los médicos visitaron a Israel Vallarta, y él me dice que eso no existe, que no es posible que haya unos informes médicos de la CNDH, porque en tal caso habría habido una recomendación y los que son responsables tendrían que rendir cuentas. Qué irónico que él estuviera diciendo eso, por cierto, porque ahora está detenido precisamente por la tortura, en ese caso, no precisamente de Israel, pero del caso de su hermano y su sobrino que se dio en 2012, años más tarde. Pero él negó la existencia de estos informes, digamos, un poco apostando a que yo, siendo una periodista extranjera, pues hubiera leído mal o no hubiera entendido o estaría confusa sobre lo que hubiera leído, ¿no? Cuando en realidad pues siempre existieron estas pruebas de la tortura bajo las órdenes de Luis Cárdenas Palomino en ese caso. Emanuel Stills, entonces esta banda de los Zodíaco, ¿fue una invención? ¿Fue una ficción? Esa banda durante años está únicamente conformada oficialmente, ¿no?, por Israel Vallarta y Florence Cassé. Y el propio origen de la banda y la manera en que llegan, digamos, siguen el rastro de Israel Vallarta y llegan a nombrarlo líder de una banda de secuestradores, es altamente sospechoso, porque toda esta investigación está manchada por manipulaciones. O sea, el propio expediente da fe de cómo los policías, la AFI, Luis Cárdenas Palomino y los mandos de la AFI van sembrando pruebas. Voy a dar un único ejemplo. Se ve en el montaje, cuando me refiero al montaje, o sea, la transmisión que se dio el 9 de diciembre de 2005 en la detención de Israel Vallarta y Florence Cassé, se ven unas credenciales de elector que los policías que contestan hasta las preguntas de los periodistas y los periodistas ahí presentan como: estas son credenciales de elector que ellos usaban, que los secuestradores usaban para cambiar su identidad. Bueno, para empezar, no hay ninguna credencial de elector falseada ahí, porque no aparece no aparece Florence Cassé o Israel Vallarta con otros nombres en esas credenciales de elector, ¿no? Hubo una investigación sobre de dónde salían esas credenciales de elector por parte de la Procuraduría de Delitos Electorales, y remontaron hasta detectar que estas credenciales de elector ya habían sido incautadas anteriormente y que estaban en posesión de las autoridades, y fue acusado, o sea, fue investigado por el hecho de sembrarlas en ese lugar precisamente Luis Cárdenas Palomino. Lo que pasa que el delito prescribió, entonces ya no hubo consecuencias, ¿no? Pero digamos, eso es solamente un ejemplo de cómo el proceder de Luis Cárdenas Palomino es sembrar pruebas para inculpar personas en bandas que él mismo fabrica. Y todo esto te sirve como argumento para escribir El teatro del engaño, donde me encuentro en una síntesis lo siguiente. Dices tú: el caso sigue vigente y demuestra cómo en México prevalece una parodia de justicia que usa seres humanos y tritura vidas para dar al público un buen espectáculo y permitir que un poder ciego actúe en la más absoluta impunidad. Como en su tiempo lo hiciera Vicente Leñero en Asesinato, este libro marca un hito en el periodismo de investigación criminal, Emanuel. Sí, pues está precisamente, o sea, en este caso lo que se observa, y cuando digo tritura vidas humanas, es en particular en el caso de la familia Vallarta, cada vez que resurgía en los medios de comunicación y por parte de la sociedad se cuestionaba este montaje, se cuestionaba tal vez, se alcanzó a cuestionar la culpabilidad de Florence Cassé, no tanto la de Israel Vallarta, que siempre se le consideró de por sí el líder de la banda de secuestradores, ¿no? Pero cada vez que había, digamos, algún revuelo en torno a este caso, en particular en 2009, con el conflicto con Francia, luego en 2012, cuando el caso de Florence Cassé llegó a la Suprema Corte y se hizo público el proyecto para liberarla del ministro Saldívar, en cada ocasión las autoridades, y me refiero en concreto a Luis Cárdenas Palomino y a los hombres bajo sus órdenes, iban deteniendo
más miembros de la familia Vallarta fabricaban pruebas contra ellos, torturaban personas para que los acusaran de formar parte de esa banda. O sea, todo eso está en mi libro, ¿no? Cuento realmente cómo llegan a hacer esa fabricación, o sea, con todos detalles, ¿no? Mario Vallarta y Sergio Cortés fueron detenidos y torturados. La familia denunció su desaparición. Tú lo estás recordando, te estoy citando. Horas antes de su puesta a disposición ante el Ministerio Público, y en ese lapso, dices tú, de tiempo, permitió a la familia Vallarta alertar a las autoridades de lo que estaba ocurriendo, como en 2005 y 2009 la Policía Federal de García Luna y de Luis Cárdenas Palomino había secuestrado y estaba torturando a sus familiares. Nadie los creyó, salvo unas corresponsales extranjeros. Hoy el Cárdenas Palomino, detenido por este caso, el de Mario Vallarta y Sergio Cortés, fue lo que sirvió de argumento para que en abril de 2012 Arturo Saldívar, que era entonces ministro de la Suprema Corte, hiciera público su proyecto de resolución para liberar a Florence Cassé. Y se denuncia que García Luna y Cárdenas Palomino intentaron entorpecer el curso de la justicia con delitos fabricados. Sí, es que precisamente, o sea, las detenciones de 3 miembros de la familia Vallarta en 2009, antes de hablar de 2012, en 2009, se da en un contexto muy tenso cuando se está reclamando a Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino y al presidente Calderón por ese montaje, ¿no? Y además están llegando las elecciones intermedias, ¿no? Del sexenio de Felipe Calderón. Entonces, en ese momento hacen esas detenciones para, digamos, hacer que la banda sea más grande y más creíble, porque hasta entonces solo estaba formada por Florence Cassé y Israel Vallarta. Y para argumentar que así rechazaban el traslado de Florence Cassé a Francia, ¿no? El presidente Calderón dio una conferencia de prensa específicamente para anunciar que rechazaba ese traslado. Y en 2012, digamos, el guión se repite, es el mismo guión que se repite una y otra vez. Nuevamente en 2012, cuando iba a decir el presidente de la Suprema Corte, pero no lo era entonces, el ministro Saldívar da a conocer su proyecto de resolución para liberar a Florence Cassé. Ahí otra vez los medios se abalanzan sobre el tema, acusan a Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino por el montaje, etcétera, y ellos entonces responden con nuevas detenciones a la familia Vallarta, ¿no? Entonces, digamos, ahí la familia ya después de la tercera vez, o sea, es que es siempre lo mismo, los detienen, los mantienen en secreto durante un día, los torturan y los presentan al día siguiente. Y eso ocurrió con Israel Vallarta, y eso ocurrió 4 años después con René Vallarta, Juan Carlos Cortés Vallarta, Alejandro Cortés Vallarta. Y en 2012, entonces la familia ya sabe cuando desaparecen sus familiares, ya están sospechando, como el caso está en los medios otra vez, pues ya está sospechando que fueron secuestrados por policías federales, por los hombres de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, y que están siendo torturados. Entonces, ¿qué hace la familia? Enseguida va al asiero y reclama a sus familiares, ¿no? O sea, reclama me refiero a las autoridades para que ubiquen a sus familiares. Les cierran la puerta en las narices, van a la CNDH y ahí dejan constancia, ¿no? De que de lo que están sospechando realmente, y están convencidos de que pues sus familiares están siendo detenidos para ser incriminados nuevamente. Emanuel Stills, ¿no te parece extraño el silencio del expresidente Felipe Calderón ante todo esto? Yo recuerdo muy bien que su gobierno incluso le otorgó una medalla al mérito distinguido por sus servicios al propio Luis Cárdenas Palomino. Sí, no me parece extraño. ¿Qué va a decir? ¿Qué puede decir si lo apoyó siempre? Apoyó a Genaro García Luna a pesar de todas las pruebas que existían. No me refiero tanto a ese caso, ¿no? Sino a, pues, tantos casos de montajes policiales, tantos casos de irregularidades, tantos indicios de colaboración con el narcotráfico. De hecho, ese propio caso, y eso yo creo que tal vez mucha gente lo haya olvidado, el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé se da
en diciembre 2005, porque en ese momento la AFI y Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino están siendo cuestionados por el caso de la detención de unos miembros del Cartel del Golfo que fueron por la AFI, que fueron entregados al Cartel de Sinaloa. Entonces ahí hay unos AFIs que son detenidos, que están siendo acusados de colaboración con el narcotráfico, y para crear una pantalla de humo y hacer olvidar ese escándalo, se da la detención de Florence Cassé y Israel Vallarta, supuestamente una temible banda internacional de secuestradores, pero realmente es para desviar la atención. Pues Manuel, te agradezco mucho que nos hayas contestado, que hayas aceptado esta invitación para comentar a grandes rasgos, desde luego, lo que está sucediendo en torno a este personaje que no es cualquiera. Es un personaje de fuerte influencia en su tiempo y ahora está siendo cuestionado y condenado. ¿En qué crees, finalmente, te pregunto brevemente, en qué crees que pare todo esto? ¿En el caso de Israel Vallarta o de Luis Cárdenas Palomino? En el de Luis Cárdenas Palomino. Sí, porque Israel Vallarta lleva 13 años en prisión sin sentencia. Exactamente, 14 años y prácticamente van a ser 15 años. Y hay todavía un hermano suyo y otro sobrino que están en la cárcel. Pues precisamente Mario Vallarta y Sergio Cortés siguen encarcelados sin sentencia tampoco desde el 2012, a pesar de que Luis Cárdenas Palomino ha sido detenido por la tortura en su caso. Yo espero que no sea trasladado a Estados Unidos, porque está siendo reclamado también por Estados Unidos. Espero que México pueda llevar más allá la investigación sobre la investigación del caso de los Zodíaco, porque Luis Cárdenas Palomino es el cerebro de todo este caso, es el cerebro del montaje, pero no solo del montaje mediático, sino de todo ese montaje judicial, también policial, judicial que se dio. Entonces él sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, quiénes son los responsables de las torturas, quiénes son realmente víctimas de secuestros, quiénes han sido acusados injustamente. Él sabe todo eso y la sociedad mexicana, por haber sido engañada tantos años, se merece la verdad, y por supuesto Israel Vallarta y sus familiares también se merecen la verdad. Entonces ojalá sea juzgado aquí en México y se pueda llegar a ampliar el conocimiento que tenemos del caso con sus declaraciones, ¿sí? Pues muchas gracias, Emanuel Stills. Gusto en saludarte. Muchas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.